Cuando iban de camino hacia Jerusalén, llegó el Señor a un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María. María se sentó a los pies del Señor a escuchar su enseñanza. Marta, en cambio, andaba ocupada en el trajín del servicio, hasta que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, fíjate que mi hermana me dejó sirviendo sola. Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te afanas y preocupas por demasiadas cosas, cuando solo una es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Hermanos y hermanas, la experiencia que se nos narra hoy en la Escritura tiene el deseo de abrir nuestra vida y nuestra existencia a una relación más profunda con nosotros mismos, con los otros y sin duda con Dios. En un pasaje bastante conocido en nuestra iglesia, como es el Evangelio del capítulo 10 de San Lucas, en estos versículos del 38 al 42, aborda un asunto que es muy rico y que demasiadas veces se nos queda en lo superfluo, quizá por los intereses que se manejan. Marta es presentada aquí como una mujer acogedora, lo recibe a Jesús en su casa. Mientras ella se empieza a preocupar por servirle, su hermana María está preocupada por cómo escucharlo. Mientras ella se desvive en servicios, María está ocupada en lo que tiene que decir y en lo que debe escuchar. En esas dos miradas se ha hecho la iglesia en muchos siglos, y lo que se ha dicho, pues a veces por más que querramos salvar a la una, terminamos menoscabando a la otra. Desde una presentación más sencilla, diría yo, lo que uno puede darse cuenta es que Marta lo que evidencia es el rol propio de la mujer de los tiempos de Jesús y de la cultura israelita. Una mujer que está dedicada al servicio. Entra Jesús y empieza a servirlo. Se preocupa por atenderlo. Eso no es una realidad desconocida para nosotros. Muchas mujeres en muchísimos siglos lo único que han hecho es atendernos a nosotros los hombres. Y desde pequeñitas las forman para eso. Cuando una realidad, por más dura que sea, pervive en el tiempo y no hay reacción de la otra parte, pues se vuelve normal. De hecho, uno llega a una casa, por lo general, las que siempre están atendiendo son las mujeres. Y siempre los atendidos somos los hombres. En los mismos lugares donde se contratan personal de servicio, se contratan prevalecientemente mujeres. No porque lo otro no se dé, pero todo eso es el lastre que cargamos de siglos, no porque seamos malos, simplemente porque la sociedad se armó mal y se organizó mal. Y uno tendría que ver, dando una mirada simplemente humana, y se da cuenta, o debería darse cuenta, que la sociedad se organizó mal. Se organizó siempre unos sobre otros, o unos a expensas de otros. Que la sociedad no tuvo el interés de organizarse de manera equitativa, de manera humana y de manera justa. Que es el que más fuerza tenga, el que más dinero ingrese, el que más estudio tenga,
Y casi que todas las cosas o la mayoría de las cosas que hacemos es para ganarnos un lugarcito en el mundo de manera que pueda estar encaramado sobre alguien. Del que es grande me dejo pisar, pero al pequeño lo piso. Y en esa cadena interminable de exclusiones y discriminaciones, pues hemos ido llamando mundo a esto que llamamos mundo. ¿Quién revisa eso? ¿Quién le pone ojo a eso? Si eso está bien, ¿a quién no le gusta vivir sobre los demás? ¿A quién no le gusta tener a alguien a quien aplasta? ¿Pero eso está bien? Por eso, aquí en Colombia, cuando hemos tomado a Santa Marta para tantas cosas, menos para lo que aquí se le está invitando, pues es más fácil ponerla a que riegue un poco de agua, a que se la ponga en esto que Jesús la está invitando. Marta, Marta, no puede ser que tú te gastes la vida solamente sirviendo y en atenciones y además llena de nervios, sino también Jesús la está invitando a una cosa que es extraordinariamente transformadora. La está invitando a que se ponga a los pies a escuchar un asunto que ya lo está haciendo su hermana María, un asunto que solamente se lo ponían a los hombres. Los hombres eran los únicos que podían escuchar la palabra. A las mujeres solamente les tocaba esto que Marta está haciendo. Marta no está haciendo esto porque sea mala, obviamente que no, sino porque eso es lo que siempre había hecho. Jesús de Nazaret, el que tiene clara la película con su padre, el que sabe que si quiere que su padre reine, tendrá que hacerlo sin dominación. Cuando Dios reine, no habrá dominación, ni sometimientos, ni exclusiones, ni marginaciones, ni atropellos, ni abusos. Ese es un signo de que Dios reina. Dios nunca va a reinar en un lugar donde hayan unos sometidos, unos esclavizados, unos dominados y otros dominando. Dios nunca va a reinar. ¿Qué nos quedará? La forma religiosa. Pero para que Dios reine sí se necesitan unas condiciones de equidad, de justicia, de reconocernos en la diversidad que somos, pero reconociéndonos en lo diversos para construirnos humanos, no para que alguien se aproveche de la humanidad de alguien. Todo eso está en este pedazo de evangelio. ¿Quiénes queremos ahondar en ello? Esa invitación que Jesús le está haciendo a Marta es diciéndole: venga y ocupe el lugar que estaba destinado exclusivamente para el varón, y ocúpelo con sus mismos derechos y con sus mismos deberes. Venga usted y hágase también discípula. Aquí hay una transformación enorme. Pero cuando se andan con esos intereses solamente de poder o de dominación, pues no vamos a ver esto. Y vamos a seguir diciendo esa milenaria predicación que se ha hecho en tantos siglos. Marta estaba solo ocupada por las cosas de servir, y María se quedó con la mejor parte porque se volvió una escuchadora de la palabra del Señor. Ella sí estaba atenta, y con eso estamos diciendo que la mejor parte se la tomó María porque se puso a los pies del Señor. Y con eso, ¿qué hemos hecho? Menoscabar el servicio y darle prelación solamente a la parte religiosa. Por eso usted se ve que se fundan cantidades al interior de esta iglesia y de otros movimientos cristianos, cantidades de grupos de oración, de movimientos religiosos, pero ¿dónde hay un movimiento que se preocupe por la suerte, la dignidad, la alegría y la felicidad de las personas de Soacha? ¿Por qué? Porque tomamos esa parte así.
María se quedó con la mejor parte, y la mejor parte fue quedarse a los pies del Señor escuchándolo. Entonces hagamos grupos de oración para escuchar al Señor, leer su palabra y todos decir amén. Y la pobre Marta queda maltrecha diciendo que servir no es necesario, que eso es lo segundo que hay que hacer. Y es que se nos olvida cuando Jesús se pone en pie, se ciñe y empieza a lavar los pies de sus discípulos y les da la gran enseñanza: estoy entre ustedes como el que sirve, y el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Esto no es un menoscabo al servicio, tampoco es una exaltación puramente a la parte religiosa o devocional. Esto es un llamado a revisar cómo es nuestra relación entre hombre, mujer, mujer, hombre. ¿Qué tipo de relación estamos entablando y construyendo desde el orden familiar? Porque Marta lo que representa es la mujer que solo servía, y para eso era, para servir. Por eso usted se da cuenta que los apartamentos de nuestros tiempos son tan pequeños para que no quepa nadie más. Ahí solo alcanza la mujer. Cualquiera que quiera colaborar queda por fuera, queda en la sala. Todo está pensado de esa misma forma. El mundo no quiere relaciones equitativas. El mundo no promueve relaciones equitativas. Y aquí nos está haciendo un llamado muy serio a revisar nuestras relaciones, no solamente si son buenas, si son prósperas, sino si son humanas. Pocas veces sacamos de Marta y estos pasajes enseñanzas en este sentido, insisto, porque nos gusta vivir de manera inequitativa y de manera injusta, sin duda. ¿Qué valores se está imprimiendo en las niñas? ¿Qué valores se está imprimiendo en los niños? Para no repetir esos modelos antiguos que fueron tan duros. El jovencito sí podía salir, y entre más novias tuviera, eso era signo de hombría y digna representación de sus ancestros, entre esos el abuelo y el papá. Y si la niña hacía algo parecido, ella sí era tachada con unos adjetivos impresionantes. O sea, lo nuestro sí es signo de hombría y lo de la mujer sí es signo de prostitución. Gracias a ese andamiaje social con que se edificó esta sociedad. Y obviamente el andamiaje religioso amparando este tipo de cosas. Cuando Jesús es tan claro al decir: el reino de Dios que está entrando solo quiere hermanos. Y todas esas recriminaciones fuertes y serias que le hizo a los apóstoles cuando andaban queriendo ser uno el más importante o los más importantes, o cuando querían tener puestos o cargos a la izquierda o a la derecha. Jesús no quiere una comunidad de dominadores, sino una comunidad donde sea posible crecer con la única estatura de ser humanos. Creo que si no se infunde eso en estas generaciones, van a pensar que el estudio es para tener prestigio. Ningún conocimiento ha sido para tener prestigio. Todos los saberes que usted y yo hemos estudiado o estamos estudiando ha sido para hacer que la humanidad tenga un respiro en alguno de los sufrimientos que causa producto de tantas maneras de sufrir que tenemos. Ningún conocimiento fue hecho para tener prestigio, sino para hacer un alivio a los dolores propios de la humanidad. Así no nace la medicina o la arquitectura o el derecho. Fue después, con este modo desordenado de sociedad que tenemos, que los conocimientos se volvieron para conseguir dinero. Se necesita el sustento, y lo dirá Pablo: el trabajador merece su salario, pero no ponerlo como la carta de presentación ante todo saber. Todo conocimiento, no hay un solo conocimiento que se imparta en las facultades que no sea para servir. Pero con lo costoso que es estudiar, pues un médico sale desbaratado a ver a quién tumba. Un abogado, los pastores y nosotros mismos los curas.
Si uno no se vive metiendo en el Evangelio de manera honesta, pues ¿cuántos no han hecho tanto dinero con la fe? Por eso no aparecen estos evangelios, y si aparecen los torcemos a nuestros intereses. Pero primera cosa, Jesús le está diciendo a Marta: Marta, venga, deje todo su afán, ese afán que la tiene a usted nerviosa, y venga y escucha, aprenda a escuchar, un privilegio que solamente era para los hombres. Venga y escucha. Un llamado a cómo estamos construyendo nuestras relaciones. Y en este llamado a la escucha, mire la grandeza que se nos da en Marta. Para los amigos de Santa Marta que no la han tomado sino para que les vuelva el ser querido, mire lo que Marta está diciendo. ¿Cómo estaba Marta? Angustiada, nerviosa. Tan así que pide la ayuda ¿de qué? De su hermana. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Angustiados y nerviosos, porque nos dijeron que este mundo era solo para venir a estudiar y trabajar. ¿Cómo se exalta hoy a una persona que le vende un lema de trabajar, trabajar y trabajar? Una persona que hace eso tiene una vida muy fea y una familia horrible, porque la vida no fue hecha para venir a trabajar, trabajar, trabajar. La otra cosa, estudiar, estudiar, estudiar. Venimos al mundo para vivir, y para vivir felices, y para vivir humanamente, y para vivir juntos. Hoy estudiamos y trabajamos y el resultado solos. Una invitación muy especial en esto que Jesús le está diciendo a Marta: Marta, Marta, tú estás ocupada y nerviosa en tantas cosas, solo una es importante. ¿Cuál es? Escucharnos. ¿A usted no le parece supremamente sorprendente que tengamos hoy tanto estudio y no nos escuchemos? Hoy hacemos tantas cosas por las personas, pero por esas personas por las que hacemos tantas cosas, muy pocas veces las escuchamos. Las personas no necesitan hoy tanto a alguien que haga tantas cosas por ellos, a no ser que estemos impedidos en alguna enfermedad o situación límite. Necesitamos que nos escuchen. Y que nos escuchen sin estar pensando que le voy a refutar, sino que la escuche por el solo hecho de escucharle. Si le pide un consejo o alguna reacción, la puede hacer, pero escuchémonos. Ya hemos aprendido a hacer muchas cosas por los demás. Lo que no hemos aprendido es a escuchar y a que nos escuchen. Y resulta que la escucha es empezar otra vez a templar la palabra para que no caigamos en el abismo de la violencia. Mientras la palabra esté ahí tendida, aunque sea tensa por alguna discusión, pero si se mantiene tendida, no vamos a acudir al golpe, ni al insulto, ni a la violencia, ni a ninguna forma destructiva. Cuando la palabra se nos cae, cualquier cosa nos puede pasar. Es mantenernos en la palabra, pero eso se tiene que cultivar aquí. ¿Por qué no nos escuchamos? Porque no nos gusta que nos digan que tenemos que cambiar. Pero a ellos sí les decimos todo el tiempo lo que hay que mejorar en esto, en esto, en esto y en aquello. Y les ponemos plazo. A nosotros adultos, ¿quién nos pone plazo? Si se ha dado cuenta, desde que empezamos a estudiar nos volvimos incorregibles. Y desde que empezamos a trabajar somos incambiables. Hasta que llegamos con título y trabajo a decir yo soy así.
y muy de malas y le tocó vivir conmigo. ¿Qué esperanza queda? De las cosas más difíciles de la vida compartida es vivir con gente egoísta y con gente que no quiere cambiar. Y unos niños de 7, 8 añitos diciendo, me toca aguantarme hasta que me largue. 10 años más o 15, porque ya escuché que papá dijo que no iba a cambiar. Y los mayores sufrimientos los introduce papá y mamá. Marta, Marta, ven y aprende a escuchar. No es por la cantidad de cosas que hagamos, es por cómo obremos. Sería bueno preguntarnos si nos estamos escuchando. Los esposos sacan tiempo para escuchar. Uno de los clamores, y que deben ser duro para los papás, es que estos papás de estos tiempos y estas mamitas son extraordinariamente entregados, es decir, se entregan por sus hijos, pero al modo de un arbolito de Navidad, los tienen decoraditos, no les falta nada. Antes de que pidan ya le adivinaron lo que quería. Oye, mamá, ¿cómo sabías que quería esto? No, porque los que amamos sabemos qué necesitan nuestros hijos. Y la queja que están poniendo en el colegio o en el psicólogo es que no les falta nada, pero nadie los escucha. ¿Hace cuánto no escuchamos a las personas que viven con nosotros? Que nos apoyemos, sí nos apoyamos. ¿Alguna vez hemos tenido ese ejercicio, ustedes, yo, nosotros, de decir, vengo aquí para escucharla? Traigo aquí un par de mogollas para compartir después de escucharnos, pero escuchémonos. ¿Cómo está? No, ¿cómo está? Ya lo resolvimos así. ¿Cómo está, bien o no? Ya, se resolvió la pregunta. ¿Nos escuchamos? No sé si habrá que hacer en nuestros pequeños espacios, esto es con gente creyente o que quiera ser humana, por lo menos a rescatar las comidas, porque ya no estamos ni escuchándonos ahí. Que sería un pequeño espacio donde pudiéramos tener alguna interlocución, aunque para siquiera preguntar si comió el perro. Todos andamos ocupados en trabajar y en estudiar, y el resto del tiempo se nos lo está robando las redes. Tan importantes, tan necesarios esos medios, pero nos estamos yendo por ahí, todos. ¿Cómo lograr recuperar espacios, aunque sea uno en la semana, donde el esposo escuche a su esposa, la escuche? Y sin refutar, escuchar. La gente que a uno mejor lo puede ver es la gente que a uno lo ama, porque sabe en dónde uno falla y en dónde uno se puede hacer mejor. Y es la gente que no estamos escuchando. Casi que para hoy ser amigos, el primer punto es pasar por la farmacia y comprar un esparadrapo. Usted es mi amigo, pero usted se me calla. Entonces, los amigos que somos, la suma de personas silenciadas por los que dicen ser nuestros amigos. Donde usted se quite el esparadrapo y intente opinar, usted ya no es mi parcero. Usted ya no es de los míos. Usted me ha traicionado. Oye, pero el que mejor me puede a mí ayudar a mejorar es mi amigo, mi familia, los que me aman o no. Si uno los bloquea, uno está perdido. ¿Qué nos falta? Escucharnos. Las expresiones de los enamorados: te amo mucho, tú eres mi vida, dependiendo del clima, mi sol.
¿Se están escuchando? El hijo se sienta a decir: mamá, yo quiero escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué te duele? Creo que este evangelio es muy lindo porque es un llamado a escucharnos. Y que escuchándonos vamos a recuperar el ser humanos. Si no, llegaremos a ser muy buenos universitarios, extraordinarios empleados, capacísimos gerentes, pero detestables seres humanos. Es decir, lo que toquemos lo vamos a dañar, porque no sabemos tratar con el ser humano. Vamos a ser felicitados en nuestros desempeños, en nuestras empresas, en nuestras iglesias, vamos a ser muy preponderantes y reconocidos. Pero en la vida del día a día vamos a ser incapaces de poder llevarnos humanamente. ¿Por qué? Porque no aprendimos a escucharnos. Y a escucharnos sin ser jefe, sin ser el padre, sin ser el maestro, sino el ser humanos. En un espacio donde yo me sienta humano y trate al otro humanamente, donde no hayan puestos, cargos, rangos, estilos de vida, prestigios ni clases, humanos. Solamente en ese espacio podremos crecer. Pero mientras yo siga siendo el jefe, el cura, el maestro, el empresario, el magnate, siempre voy a estar tratando a los demás por debajo. Y uno no crece así. Y finalmente, hermanos, guarde esto: el amor cristiano, los demás amores no sé, el amor cristiano, para que sea una realidad, requiere el trato de iguales. El amor cristiano no funciona en la desigualdad, no funciona en la injusticia y no funciona en la violencia. Creo que es muy importante pedirle a Dios en este momento que nos ayude, porque la palabra hace rato la dejamos a un lado y preferimos el golpe o el insulto. Todos hemos sido presa de esto, de una sociedad que no nos enseñó a conversar, no nos enseñó a ponernos de acuerdo. Y que yo llegue aquí a hablar y hablar y hablar, y me tomo aquí con Angelita y nos hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, hasta que maduramente digamos: oye, hemos hablado tanto, pero maduramente no nos hemos llegado a poner de acuerdo. Hasta para eso uno tiene que ser maduro, hasta para llegar a reconocer que por más que hablemos habrán aspectos en los que no nos podamos poner de acuerdo. Y por eso nos vamos a agarrar aquí a hacernos daño. No, en algunas cosas nos ponemos de acuerdo porque a veces hemos puesto una esperanza también muy alta en la palabra, en pensar que siempre que hablemos nos vamos a poner de acuerdo, y resulta que no. Hablar también es para darnos cuenta que llegarán momentos en que no podemos ponernos de acuerdo, y aprendemos a vivir en ese desacuerdo, porque eso es el mundo y eso es la vida. O si no, siempre alguien tendrá que estar cediendo, así no le guste, así en su inteligencia no concuerde lo que está aceptando, pero tiene que aceptarlo porque es la mayoría, hasta llegar a vivir en el desacuerdo. Pero se puede vivir sanamente, porque estamos pactados ¿en qué? En que en algunas cosas no pudimos acordar, pero que en otras sí. Pues nos hacemos pasito en las que sí y pasito en las que no, y aprendemos a vivir. Me parece que de manera respetuosa le pido que cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Ponga su mano en el corazón, ahí donde usted y yo sentimos tantas cosas que no hablamos. Cerraditos sus ojos, con respeto se lo pido. Pídale a Dios que le ayude. Dígale: Dios, ayúdame a volver a recuperar la palabra. Esa palabra respetuosa, no esa palabra impositiva, agresiva o hiriente. Ayúdame a tener una buena palabra para mis seres amados. Ayúdame a valorar la palabra de las personas que viven conmigo. ¿Hace cuánto no las escucho? ¿Hace cuánto no me importa lo que digan? Ayúdame a poder tener una palabra amable entre hermanos,
como padres, como mamás, como esposos. ¿Cuántas veces he silenciado la palabra de mi esposa cuando me ha querido decir tantas cosas que quizá le lastiman de mi manera de vivir? ¿Cuántas veces he callado a mi esposo cuando me ha querido decir algo en lo que yo debería mejorar? ¿Cuántas veces me he ocupado solo de las cosas, de detalles, de regalos, de necesidades materiales? ¿Hace cuánto no escucho a mis hermanos? ¿Hace cuánto no escucho a las personas sencillas, a las que no tienen estudio, a las que el mundo arrincona siempre y humilla? ¿Hace cuánto? Si yo que tengo esta fe no los escucho, ¿será que el resto del mundo las va a escuchar? ¿Hace cuánto no me escucho? ¿Y hace cuánto no escucho a Dios? Señor, ayúdame a escucharme. Ayuda a que también me puedan escuchar. Muchas veces también me he quedado con la palabra en la boca. Y siempre quien lo silencia a uno es porque se cree superior a uno. Quien lo calla a uno es porque se cree que tiene más estudio o más dinero o más poder. Y a veces la palabra más sencilla puede tener una secreta solución a la empresa, a la familia, a la iglesia. Los sencillos conocen muy bien los lugares donde viven. A la iglesia la conocen bien los sacerdotes, los pastores, pero la conocen mejor los fieles. A ese centro comercial lo conoce mejor, y mejor que el arquitecto y el ingeniero que lo diseñó, quien recorre todos los días con sus canastos haciendo aseo cada rincón de este lugar. Conoce bien, puede detectar una bomba, una de estas personas, y no el arquitecto y el ingeniero que conoce los planos. ¿Quién nos conoce mejor? Señor, ayúdame a nunca más silenciar a una persona. Ayúdame a escuchar a todos y a tener una palabra respetuosa, un oído atento y animoso. Que así como Marta hoy es invitada a escuchar a Jesús, nosotros también podamos escucharnos. Y creo que muchas cositas de nuestra vida y de nuestras relaciones mejorarían si tan solo volviéramos a ver como importante la palabra de la otra persona. Allí me va a expresar lo que piensa, lo que siente, lo que le duele, lo que le alegra. Y quizá la próxima vez que quiera hacer algo por esa persona, voy a acertar mejor, porque ya no voy a ser un adivinador de lo que creo que le gusta, sino que ya le escuché que le gusta y también que no le gusta, que le alegra, que le duele, que le hiere, que le ofende. Señor, regálanos una palabra con la que podamos sanarnos de tantos olvidos. Mantenga sus ojos cerrados, pensando en qué palabra va a tener para esta semana y con qué personas va a sentarse unos instantes, unos minutos a escuchar. Y dele gracias a Dios por este día y por las personas que tienen para amar. Amén.